Cuando tengamos configurado nuestro Active Directory y hayamos verificado que los servicios de infraestructura están funcionando correctamente e importado los usuarios dentro de nuestro Active Directory, vamos a comenzar a agregar políticas de Active Directory en las máquinas y en los usuarios. Toda la administración de las políticas de Active Directory nosotros las vamos a manejar mediante una consola que se llama Group Policy Management Console. Esta consola está dentro del contenedor de features de nuestro administrador de servidor o de nuestro server manager. Si abrimos aquí en features, tenemos Group Policy Management Console y aquí tenemos en este caso el forest. Vemos que está representado por estos tres dominios y adentro del forest tenemos los dominios. En este caso nuestro dominio se llama lan.labdominio.com. Tenemos el contenedor de sitios donde nos van a ir apareciendo todos los sitios de Active Directory para nosotros poder aplicar políticas a nivel de sitio. Si abrimos el dominio lan.labdominio.com, aquí vamos a ver qué significan estos contenedores. Estos contenedores son los mismos OUs que nosotros tenemos definidos dentro de nuestro Active Directory. Aquí tenemos el AR de Argentina, el CO de Colombia, tenemos el Domain Controllers OU, el que creamos anteriormente con el script que se llama usuarios importados. Este no lo vamos a estar utilizando y ahora lo vamos a borrar. Tenemos el Group Policy Objects, que aquí es donde se van a almacenar todas las políticas que vamos a ir creando en nuestro dominio. Tenemos los filtros WMI. Estos son filtros que nosotros podemos utilizar para aplicar políticas de manera selectiva según características que nos van a dar los filtros WMI. Tenemos los Starter GPOs. Estos son plantillas de políticas que podemos aplicar nosotros para tomar como base en caso de que queramos configurar las máquinas de nuestro dominio, y hay varios niveles de seguridad que nosotros podemos tomar como base. Si yo abro en los roles el Active Directory Users and Computers y veo las unidades organizacionales, tengo las mismas OUs que tengo dentro de LAN.LAN dominio en el Group Policy Management Console. Lo único que no me va a aparecer son los contenedores que no son OUs, porque nosotros no podemos aplicarle políticas de Active Directory a esos contenedores y no nos van a aparecer dentro de la consola del Group Policy Management Console. Si vemos dentro de Group Policy Objects, aquí tenemos todas las políticas que hay creadas en nuestro dominio, independiente si están vinculadas a un OU o no están vinculadas a un OU. ¿Cómo podríamos entender esto más fácilmente? Cuando nosotros tenemos en nuestra máquina una carpeta con documentos, ahí nosotros tenemos archivos de Excel, tenemos archivos de Word, tenemos archivos PDF, y nosotros podemos crear accesos directos a esos archivos en el escritorio de nuestra máquina. Cuando nosotros estamos creando las políticas, aquí tenemos en realidad los documentos físicos o los documentos de Word, y cuando las vinculamos a una unidad organizacional o un OU, estamos haciendo un acceso directo en ese OU hacia esa política. Quiere decir que si yo, por ejemplo, borrara este Default Domain Controllers Policy, no estaría borrando la política, estaría borrando el acceso directo hacia esta política que se llama Default Domain Controllers Policy. Por eso el icono aquí cambia. Si vemos, tiene aquí una pequeña flecha que es la misma flecha que se usa para los accesos directos de los documentos y las carpetas. Y aquí está propiamente la política, que es la que está guardada dentro de Group Policy Objects. Por defecto, cuando nosotros instalamos nuestro Active Directory, vienen dos políticas que vimos anteriormente, que es el Default Domain Controllers Policy, que está aplicado por defecto dentro del OU de Domain Controllers. Por eso es que es importante no sacar los controladores de dominio de este OU, porque perderían esta política. Y el Default Domain Policy, que está vinculado al dominio en el nivel más alto, en este caso lan.labdominio.com. En el panel de información nosotros vamos a poder ver los detalles de cada política que tengamos seleccionada al lado izquierdo de la consola de Group Policy Management Console. Aquí tenemos varios tabs y cada uno nos va a dar diferente información. El primer tab de la política que tenemos seleccionada en este momento, que es Default Domain Controllers Policy, se llama Scope o alcance. Aquí nos está diciendo a qué unidades organizacionales se encuentra vinculada esta política y a qué grupos de seguridad le está aplicando. En este caso, Default Domain Controllers Policy se encuentra vinculado al OU de Domain Controllers.
El link enable quiere decir que sí está activado, porque yo puedo tener una política con link enable y sin link enable. Es como una forma de apagar la política sin quitar el link de LOU al cual se encuentra asignado. Esto lo vamos a ver más adelante. La opción de Enforced es si yo tengo una política en un nivel superior y alguien aplica una política en un nivel inferior de 1U y lo que está aplicando contradice lo que yo quiero aplicar. Si yo le pongo Enforced Yes, quiere decir que esta política va a sobreescribir a las demás políticas que estén en los OUs que hay por debajo de ella. Esto se usa en casos donde los administradores de OUs superiores quieren sobreescribir los cambios que están haciendo administradores de OUs inferiores. Si nosotros tenemos un administrador que está encargado del OU de Argentina o del país de Argentina y adicionalmente tenemos administradores que están en las ciudades respectivas, un administrador en Buenos Aires y otro en Córdoba, si el administrador del dominio como tal en la parte de Argentina dice que el wallpaper o el papel tapiz para las máquinas es azul y luego viene un usuario de Buenos Aires y dice que el papel tapiz de las máquinas es rojo, como las políticas se van aplicando en orden descendiente conforme van entrando a los niveles inferiores y la política que gana es la última política que se aplica. Quiere decir que cuando un usuario inicia sesión, él va a aplicar la política que está en el nivel superior, quiere decir que va a poner el wallpaper como lo dijo el administrador de Argentina, pero luego va a recibir la política que puso el administrador de la U de Buenos Aires y la que estaría ganando sería la última que se aplica, en este caso la que puso el administrador de Buenos Aires. ¿Cómo puede evitar esto un administrador de un nivel superior? Puede aplicarle la política, decirle que está enforced, quiere decir que ella va a sobreescribir las políticas que hay por debajo de ella. Normalmente no es recomendable que usemos esta opción porque hace muy difícil solucionar problemas a nivel de group policies. Ya me ha pasado un par de casos donde trato de aplicar una política, no me funciona, me reviso las máquinas, reviso el DNS, reviso el Active Directory, la replicación, todo está funcionando perfecto, pero la política no me funciona. Después de perder 2 horas de tiempo, 3 horas de tiempo investigando, me doy cuenta que era que en el nivel superior alguien le había puesto a una política en Force.js y por eso no aplicaba la política que yo estaba aplicando. Entonces tengamos aquí en consideración usar esto como un último recurso y tratar de no usarlo si es posible. Tenemos el Security Filtering. Nosotros podemos aplicar políticas a nivel de OUs. Si nosotros queremos aplicar una política al OU de usuarios de Argentina, esta política por defecto le va a aplicar a todos los usuarios que están dentro de esa unidad organizacional. Si nosotros quisiéramos que solo le aplicara a ciertos usuarios que están dentro de ese OU, nosotros podemos filtrar adicionalmente la política por membresía de grupos. Nosotros seleccionaríamos los usuarios que queremos que le aplique la política de manera selectiva, los agregamos a un grupo de seguridad y luego venimos a la política y le decimos que solo aplique a ese grupo de usuarios y los demás usuarios que estén dentro de esa U no se van a ver afectados por esta política. En detalles tenemos aquí el dominio al cual pertenece la política que estamos modificando, el propietario, aquí tenemos que es el domain admins por defecto cuando se crea la política, fecha creada, fecha modificada. Aquí tenemos el user version y el computer version. Todas las políticas, vamos a abrir esta, voy a darle clic derecho y editar para ver un ejemplo. Todas las políticas tienen dos contenedores principales, uno que son parámetros de computadora y otro que son parámetros de usuario. Cuando yo modifico algo a nivel de computadora, este donde dice computer version, este número va a ir aumentando cada vez que se haga un cambio. Y luego va a replicar esa política en el sysvol que vimos que es la carpeta que replican todos los controladores de dominio. De esta manera va a tener sincronizada la versión que está en una máquina con la que está en el sysvol. La idea es que estos números estén iguales, los que están en el sysvol con los que tenemos en nuestra máquina, y cada que vamos haciendo un cambio este número se va a ir incrementando. Esta política, la de Default Domain Controllers Policy, aplica en un OU donde solo hay servidores. Nosotros no vamos a crear usuarios dentro del OU de Domain Controllers. Si nos vamos aquí a Domain Controllers,
Aquí solamente vamos a tener controladores de dominio y esta política solo tiene parámetros de computadora. Si vemos en user version, aquí está en 0, es decir que no se ha hecho ningún cambio. En computer version está en 1. Si vemos los settings, aquí vemos un reporte de todo lo que tiene configurado esta política. Vemos que dentro de user configuration no hay nada definido y dentro de computer configuration sí hay parámetros definidos. Si le doy mostrar todo, aquí vemos un reporte de todos los cambios que tiene esta política aplicados. Por eso es importante no sacar los controladores de dominio de este OU, de acá de Domain Controllers, porque perderían estos parámetros de seguridad y de replicación y de servicios a nivel de controlador de dominio. Esta política solo tiene cambios a nivel de computer y no tiene cambios a nivel de usuario. Por eso se aplica a un OU que solamente tiene computadoras o servidores. También tenemos el Unique ID. En este caso es el ID que vimos que está dentro del sysvol, y cada política que vamos creando se va a crear con un Unique ID independiente de los demás. Por defecto, todos los controladores de dominio tienen estas dos políticas, Default Domain Policy y Default Domain Controllers Policy. Estas políticas siempre tienen un ID igual en todos los controladores de dominio. Si ustedes revisan sus máquinas, seleccionan el Default Domain Controllers Policy, revisan este ID, van a ver que termina en F9, y si revisan Default Domain Policy van a ver que también termina en F9, pero los números son iguales en todos los controladores de dominio. Luego tenemos el GPO Status. Desde acá podemos decir a una política que no aplique una sección de usuario o que no aplique una sección de computadora. Todas las políticas que nosotros vamos creando y las vamos vinculando dentro de las OUs. Si quisiéramos ver aquí un ejemplo más gráfico, si yo me voy dentro del OU de Buenos Aires y me voy dentro de ese mismo OU a usuarios, aquí yo solamente voy a tener usuarios. Si yo creara una nueva política, le digo crear y vincular aquí, vamos a decirle prueba. En esta unidad organizacional yo solo voy a tener usuarios. Quiere decir que no tiene sentido que yo esté aplicando las opciones de computadora también a esos usuarios, sabiendo que en ese OU nunca van a existir máquinas. Si yo edito la política, vamos a darle aquí clic derecho, editar. Como en este OU solamente existen y van a existir usuarios, y yo vengo y hago cambios aquí a nivel de computer, nunca se van a aplicar, porque ahí nunca van a haber máquinas. La sección de Computer Configuration se lee cuando una máquina se prende. Ella verifica en qué OU se encuentra ella y lee todas las políticas que hay en Active Directory y las aplica, pero solo de la sección de computadora. Cuando un usuario inicia sesión en una máquina, se sienta, pone su usuario y contraseña, el Active Directory lee el OU en el que se encuentra el usuario y va a aplicar todas las políticas del contenedor de usuarios que le aplican a esa persona. Quiere decir que no tiene sentido que yo para el OU de usuarios aplique una política y le deje activa esta sección sabiendo que ahí nunca voy a hacer ningún cambio. Si yo la dejo activada, igual ella va a leer toda la política, pero solo va a aplicar lo de usuarios. El leer toda esta política, esta parte de computer, va a tomar algún tiempo y puede retrasar el inicio de sesión de los usuarios. Por eso este tipo de política, si está en un OU de solo usuarios, nosotros le venimos acá y le decimos que apague las opciones de computador de esta política y no la va a leer. Si le damos aquí, nos dice que si estamos seguros que deseamos deshabilitar la opción de computadora, vamos a darle OK. Y si vemos la política desde acá, aquí tenemos el acceso directo, pero la política realmente está acá. Vamos a ver dónde está vinculada y en los detalles nos dice Computer Configuration Settings Disable. Los settings aquí no hemos hecho ningún cambio y en caso de que tengamos algún tipo de delegación, vamos a borrar esta política. Si yo aquí quitara esta política y le digo aquí delete, me va a borrar el link de esa política, pero no va a borrar el GPO que acabamos de crear. Esto me pasó en varios casos donde en entornos creaban y creaban y creaban políticas y se venían acá y las borraban, pero nunca las borraban de Group Policy Objects.
Y aquí cuando abría uno esta sección había 100, 150 políticas que no estaban haciendo nada y no se encontraban vinculadas a ninguno U. En este caso que yo le quité el link, ya desapareció y en Scope me veo que no está aplicada a ninguna ubicación. Así también pueden ustedes auditar sus entornos y ver si hay políticas que no están haciendo nada, que no se están aplicando ninguno U. Revisan los settings, si no hay nada y no está haciendo ningún link en ninguna de las OU, podrían borrar esa política.